Dios está en este lugar, lleno de gracia y majestad, caminando entre nosotros Él está. Dios está en este lugar, siento su gloria y su poder, es tan real, podemos respirar su paz. Dios está en este lugar, lleno de gracia y majestad, caminando entre nosotros Él está. Dios está en este lugar, siento su gloria y su poder, es tan real, podemos respirar su paz. Ven y sáname, Señor, libérame de mi aflicción. Ven, restáurame, Señor Jesús, tócame, libérame. Yo sé que estás aquí. Ven, sáname, Señor, libérame de mi aflicción. Ven, restáurame, Señor Jesús, tócame, libérame. Yo sé que estás aquí. Dios está en este lugar, lleno de gloria y majestad, caminando entre nosotros Él está. Dios está en este lugar, siento su gloria y su poder, es tan real, podemos respirar su paz. Ven y sáname, Señor, libérame de mi aflicción. Ven, restáurame, Señor Jesús, tócame, libérame. Yo sé que estás aquí. Tócame, libérame. Yo sé que estás aquí. En esta noche nos presentamos ante tu presencia para darte gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, por tu inmensa misericordia nos has escogido. Hemos venido a alabarte, a glorificar tu nombre,
a cantar salmos a tu nombre, porque tú, Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Tú, Señor, eres el Rey de todas las naciones. Por eso, Señor, toda la tierra te alabará. Tu iglesia, Señor, da gritos de alegría ante tu presencia, Señor, y hay toques de trompeta, Señor. Nuestro corazón se alegra, Señor, ante tu presencia. Tú eres grande, poderoso, majestuoso, Señor. Bendito eres. Gracias te damos. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Bienaventurados somos, porque tu palabra nos ha enseñado a no seguir el consejo de los malvados, ni a ir por el camino de pecadores,
sino que en tu ley nos deleitamos. Oh sí, Señor, te pedimos que nos sigas cogiendo de tu mano y nos sigas llevando por tu camino de justicia, porque sabemos, Señor, que tu reinado, oh Dios, es un reinado eterno y es de justicia. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos respaldas. Te pedimos, Señor, que impartas de tu perfume en este culto, Señor. Bendito eres tú, grande, poderoso eres tú. Gracias te damos. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
El rey se alegra porque le has dado fuerza. Está muy alegre porque le has dado la victoria. Lo has llenado de bendiciones y has cumplido los deseos de su corazón. Y has colocado en su cabeza una corona de oro. Oh sí, Señor, te damos gracias por nuestros amados apóstoles, Álvaro y Ruth, y por la familia apostólica, porque tú, Señor, los has fortalecido en este tiempo de quebrantamiento. Les has dado de tu amor, les has dado de tu paz para impartirla a tu iglesia. Por eso te damos gracias, Señor. Te pedimos en esta noche que seas tú hablando a través de tu sierva amada, la pastora María Alejandra. Y también te pedimos que coloques en nuestro corazón la disposición por escuchar la palabra y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Génesis capítulo 35, versículo 1. Génesis 35, 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el altar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Gracias, Señor. Estamos nuevamente delante de ti, dándote la gloria y la honra, Señor. Gracias porque tú has sido, Señor, muy bueno con tu pueblo. Gracias porque tu palabra no nos ha faltado, Señor. Hoy te pedimos que hables, Señor, que esa palabra halle cabida en nuestros corazones, Señor, que traiga el entendimiento, la profundidad, Señor, que tú deseas que cada uno tenga, Señor, según tus palabras. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra nos habla acerca de el momento en el que Jacob levanta el altar en Betel, ¿sí? Muchos conocemos la historia, y básicamente lo que hace Jacob es colocar un símbolo para que él pudiera recordar. Sí, a mí me da a pensar de que si él se interesaba por colocar este lugar de recordatorio, digamos, quiere decir que él sabía que podía olvidar lo que en algún momento estimuló su fe, lo que en algún momento para él fue palabras claras del Señor, ¿sí? Y esto es a lo que el Señor nos lleva con esta palabra. Hay momentos en nuestra vida que nosotros tenemos mucha certeza de lo que el Señor ha hablado a nuestro corazón. A mí me ha sucedido de esa manera, sobre todo cuando ya llevamos un tiempo en la experiencia de la relación con el Señor y en la búsqueda de Él. Y hay lugares específicos, lugares me refiero a momentos o circunstancias específicas en los cuales el Señor nos quebranta, ¿sí? Estuve yo mirando a una persona que regresó a la iglesia Salem, que hace años no iba, ¿sí? Y cuando yo la miré a esta persona, me di cuenta del impacto que estaba logrando, digamos, la presencia del Señor en esta personita, y me di cuenta de que uno, a lo largo del camino, digamos, uno se va acostumbrando a esa atmósfera de la presencia del Señor. Sin embargo, para uno también es muy importante y muy sentido ese momento. Pero yo miraba en esta persona, o sea, estaba en mucho llanto,
y, y demostraba con la actitud como si se estuviera tomando una Coca-Cola pues en el desierto. Y yo pensaba acerca de esto. El apóstol Álvaro también nos refirió algo de esto en estos días, la semana pasada, y nos hablaba acerca de esos momentos y lugares en los cuales el Señor ha sido muy, muy, muy amplio en hacerse sentir, ¿sí? El sentir al Señor es algo que yo creo que los creyentes permanentemente estamos buscando. Es como que lo sentí una vez y uno quiere volver a sentirlo y volver a sentirlo y volver a sentirlo. Esa ha sido en muchas ocasiones la oración que yo le he hecho al Señor. Señor, háblame, Señor, muéstrame, hazme sentirte. Y en muchas ocasiones Él me ha hablado. Y a lo largo de eso, digamos, en mi experiencia personal con el Señor, yo he tenido la costumbre de escribir, en mi caso, lo que a mí me impacta del Señor. Primero porque tengo una memoria pésima, ¿sí? Y con el tiempo uno empieza a difuminar un poco, a olvidar esos momentos personales con el Señor que son de mucha importancia. A Jacob le pasó algo similar aquí, ¿sí? Entonces él levanta esa señal en el lugar donde el Señor había hablado con él. Dice la palabra que el Señor habló con Jacob y posteriormente se fue del lugar donde él estaba. Es decir, que el Señor no permaneció ahí. Digamos que Betel no era necesariamente un lugar donde él llegaba y necesariamente el Señor le hablaba, pero sí era un lugar donde recordaba esa única experiencia o dos experiencias importantes con el Señor, ¿sí? Entonces el Señor con esta palabra siento en mi corazón hablarlo porque siento que la enseñanza que quiere poner el Señor en nosotros es que nos acostumbremos de alguna manera a recordar lo que el Señor ha hecho. ¿Por qué? Porque el camino, digamos, desde la perspectiva humana es largo, desde la perspectiva de Dios pues obviamente es muy corto, y aún me atrevería a decir que desde la perspectiva humana también es corto, pero digamos que en ese conjunto de sucesos uno tiende a olvidar. Y en ese olvido es cuando ocurre el enfriamiento, cuando ya uno no le encuentra el sentido a la promesa, cuando ya uno no encuentra que tiene un norte, ¿sí? en la presencia del Señor y en sus caminos, y nos es necesario recordar por qué yo estaba ahí, ¿sí? El mismo día que yo estaba pensando en esta persona que la estaba viendo, que les acabo de referir, también recordé a una persona bastante cercana a mí, que en alguna ocasión me dijo: yo estoy muy agradecida con el Señor por haberme puesto aquí en Salem, porque aquí en Salem el Señor ha hecho esto conmigo, desde que yo conocí al Señor aquí me sucedió esto, entendí esto, tuve tranquilidad en esto, había vivido unas experiencias duras, su padre había muerto, y era una persona, pues al igual que todos nosotros, necesitada del Señor. Tuve esa experiencia y esta persona, digamos que inocentemente me contó y me dijo: yo estaba en Salem tal día y yo le daba gracias al Señor porque hay un lugar donde uno puede llegar a enfocarse en Él, a mirarlo a Él, a cerrar los ojos y decir: Señor, muévete en mi corazón, porque digamos en los otros contextos es bastante complicado. Y me decía así las palabras textuales: yo miraba el piso, las maderas del piso del templo, y se me hacía como hermoso hasta esas maderas viejas, porque pues quienes hemos ido al teatro sabemos que es un lugar muy viejo, y yo miraba esas maderas y encontraba como gusto en ese lugar, y yo le decía: Señor, gracias porque mis pies están aquí. O sea, era una cosa que si uno la ve así, digamos, de lejos, es como hasta chistosa y un poco pasional, pero era el sentir de esta persona en ese momento. Los años han pasado, pues gracias al Señor, que el Señor me ha sostenido, porque es mentira, y quiero decir esto aquí públicamente, así, ¿no? Quiero decirlo porque la gente habla mucho, ¿sí? Habla mucho, y yo he escuchado comentarios de personas, por ejemplo, en el caso mío, que yo me he criado prácticamente aquí en la iglesia, que no, pues, o sea, como es su contexto, no, digamos, no tiene a dónde más irse.
Y yo quiero compartirle a la gente que me conoce por este medio en la iglesia, que han habido muchos momentos en los que yo he tenido que elegir y que el Señor me ha puesto, digamos, la posibilidad de cambiar, ¿sí? Esto que es mi actividad, ¿sí? Aún con otras carreras y con otras actividades que en su momento pintaron muy bien. Una vez, inclusive una persona, para las personas, por ejemplo, las mujeres que su sueño es casarse, ¿sí? y digamos que es como el objetivo, ¿no? Que yo sé que son muchas, así no lo que quieran aceptar o no lo queramos aceptar en su momento. Recuerdo una persona que tenía un perfil como hombre que a mí particularmente me parecía de lo más completo, profesionalmente, económicamente bien, una persona inteligente, atractivo físicamente, y esta persona, en un diálogo que yo tuve con él, cuando se atravesaba todo el momento, digamos, de dificultad más severo dentro de mi familia y la iglesia, me propuso que me fuera con él. Nosotros tampoco era un aparecido, o sea, ya teníamos confianza, o sea, yo ya sabía quién era él y todo. Y a mí en algún momento yo pensé en empezar, digamos, como una relación con esta persona que muy pocos conocieron porque era de otra ciudad. Y entonces cuando nosotros estábamos, y recuerdo pues lo que hablaba yo en la predicación anterior, cuando estábamos en el momento de dificultad en el otro país justamente, y yo me pude comunicar porque tuve mucho tiempo de incomunicación, si es que se dice así, con Colombia, digamos. Esta persona apareció y me dijo: vente acá, nos casamos y ya. Y digamos que te liberas de ese problema, sigues estudiando, sigues haciendo tus cosas. Y era una persona confiable para mí y aún confiable para sus pastores, ¿sí? Y entonces a mí, o sea, en ese momento, en vez de sentirme bien, me chocó eso, porque yo lo primero que pensé fue: yo no puedo abandonar lo que el Señor me ha dicho que yo haga, a pesar de que yo no quería hacerlo y que yo lo último que quería era saber de predicaciones y ministerios y de pastorado. Yo en ese momento no era pastora, no estaba ejerciendo, tanto así que mi hermano Leo me dijo: pues si el Señor permite que nosotros nos vayamos de allá y nos quedemos acá donde estamos, pues aquí levantaremos la obra del Señor igual, porque no se trata de nosotros. Y yo le hice este comentario, le dije: ¿qué te pasa? Nos dedicaremos a otra cosa. Después de semejante, digamos, problemón, ¿qué nos vamos a volver a meter en este rollo que sabemos y conocemos que es difícil? Y me dijo: sí, pero es que no se trata de nosotros. Y claro, yo en ese momento, en medio de mi dolor, lo entendí, ¿sí? Y cuando esa persona vino a decirme eso, yo tenía eso en mi corazón claro, a pesar de que, digamos, en el momento del comentario con mi hermano, yo renegué un poco de servirle al Señor, porque es el servicio al Señor. Y entonces, digamos que menciono esto porque, digamos que nuestra vida se basa en esas decisiones, ¿sí? Y estábamos hablando de, a ver si no me perdí, estábamos hablando de Jacob. Jacob ponía su lugar ahí, y entonces él hizo, digamos, ese gesto voluntario y decisivo. Es como decir, como cuando uno va atravesando un juego, ¿sí? No sé si han visto esos juegos de computador, y hay como puntos donde se va guardando la partida, y son puntos como de llegada del muñeco, de la animación. Y algo así era lo que Jacob hizo. Entonces él voluntariamente pone esos puntos y esos sellos, digamos, como decir: aquí el Señor me habló, donde yo me vaya mal más adelante, bueno, me retrocedo a este lugar que no es el primer lugar, porque atrás he dejado muchas cosas, y vengo y busco por qué yo sentía lo que sentía, ¿sí? Entonces,
digamos, Jacob hizo esto y a mí me parece que esto es una palabra que deberíamos tener en cuenta porque la gente se acostumbra a vivir la vida de fe muy a la ligera, ¿sí? Sin pensar en el mañana. Y yo de una vez le voy diciendo que en el mañana usted va a tener circunstancias que le quieran hacer desistir. Entonces yo estaba contando eso y la decisión personal, digamos, de servirle al Señor, ¿sí? Porque por circunstancias que se han salido de los planes de todos, el Señor sí me ha puesto a elegir a mí, ¿sí? Así como le puso a elegir a Jacob, así como le puso a elegir a José, así como le ha puesto a elegir a todo el mundo. Y en esa elección, para que esa elección tenga continuidad y tenga fruto, se necesita pues que por cualquier cosa no nos retrocedamos, ¿sí? Entonces hablaba yo de esta persona que les contaba y ella me decía, no, es que ese piso, esas maderas. Y a mí, siendo honesta, en el momentico me pareció como un poco exagerado, ¿no? Como un poco pasional su comentario. Pero con el paso del tiempo lo he entendido. Pero también he entendido que esa persona que ya no está, pues algo le falló en su decisión, porque me decía, yo que pase lo que sea, pero que el Señor nunca me quite de aquí, porque es el lugar donde yo he encontrado esto, es decir, como Señor, que yo nunca me vaya de la fuente en la que tú me has alimentado y me has bendecido, y pues ya no está. Entonces, ¿por qué la palabra del ser humano tiene tan poca importancia? En la antigüedad, la palabra de los siervos de Dios tenía demasiada importancia. Tanto era así que Isaac, cuando bendijo a Jacob, pensando que era Esaú, ya no había retorno, ¿sí? Es decir, si fuera como ahora, hubiera dicho, no, es que yo pensé que era Esaú, entonces vengo y cambio la palabra y se la doy mejor a Esaú, al verdadero Esaú, y a Jacob le doy la segunda bendición o algo así. Pero en ese momento era muy respetada las decisiones y las convicciones y la palabra que saliera, sobre todo del sacerdote, ¿sí? Y sobre todo del hombre íntegro, ¿no? Porque también vemos personajes que les importó 5 lo que habían dicho en algún momento. Entonces, digamos que lo vivido con el Señor, a usted nadie se lo va a quitar. La única forma de que usted pierda eso, porque ni siquiera el enemigo le puede quitar eso hasta cierto punto, pero la única forma de que eso permanezca es que usted en su corazón diga, Señor, yo recuerdo cuando tú me trajiste aquí, yo recuerdo cómo llegué, yo no tengo derecho a ni siquiera a vislumbrar otra cosa para cambiar, o que yo sienta que este camino ha sido el equivocado y que aquí no me has bendecido. No tengo derecho a hacerlo porque recuerdo el momento en el que tú me trajiste, ¿sí? Entonces no hay que dejarse quitar esas experiencias con el Señor. Eso era lo que estaba haciendo Jacob, con esa, digamos, sencillez de lo que narra la palabra. El Señor está siempre con nosotros, como lo hablábamos la predicación pasada, aún en las dificultades, como con José, se mira la obra maravillosa del Señor, pero no siempre uno lo siente, ¿sí? Y digamos que aquí este es otro punto digamos, que nos hace tambalear cuando estamos ejerciendo nuestra fe a lo largo de nuestra vida. Y a Jacob le pasaba igual, por eso dice, y levantó un altar en el lugar donde Dios le había hablado en el momento en el que huía de su hermano. O sea, ya había pasado tiempo, ¿sí? Es como decir, recordar ese momento cuando estaba, digamos, desplazado de su casa, ¿sí? Lejos de todo, sin saber qué le iba a esperar en el futuro, ¿sí? Entonces, no siempre nosotros vamos a sentir así directamente la voz del Señor. Y esto es algo que todo cristiano debería entender, ¿sí? Porque a veces la gente hasta se enoja con el Señor, ¿sí? Yo me he enojado con el Señor, yo le he dicho, Señor, pero si yo te pregunto y no me has respondido, pero entonces yo regreso a los momentos en que sí me ha hablado y digo, el Señor es sabio, Él sabe por qué no me ha dicho nada aún de este tema, por qué no me ha dirigido en este tema, voy a esperar. Por eso el versículo que dice que estemos quietos y conozcamos que Él es el Señor, ¿sí? Entonces,
digamos que el volver a esos lugares nos hace entender que nosotros no somos merecedores, pero también nos hace entender cómo opera la justicia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Es decir, el hecho de que el Señor le permita vivir a usted las circunstancias que le permite vivir, sean buenas o malas, hace parte de la justicia del Señor para su vida, que esas circunstancias le van a traer una serie de desarrollos y crecimientos que van a ser importantes para el futuro y que le van a hacer, digamos, entre comillas, digno de recibir la bendición que el Señor tiene preparada y que nos hace en cierta manera, y hago así porque pues no es que seamos merecedores, pero en cierta manera nos hace merecedores de lo que el Señor tiene preparado en nosotros, para nosotros, que es por gracia. Entonces, mire que siguiendo aquí un poco con el tema de Jacob, ¿sí? Porque obviamente hay muchos matices en su vida y no solamente es el momento en el que estuvo en Betel, sino que hubo un antes, un después, ¿sí? Un nudo, digamos, en su historia que generaba muchas enseñanzas, y una de ellas, por ejemplo, es que Jacob, su nombre quiere decir usurpador. Este nombre es simbólico y para él y profético inclusive, porque aparte de usurpar la bendición, que ese es un tema del que también quisiera hablar un poco más adelante o si me alcanza el tiempo, ¿por qué Jacob usurpa? O sea, si al Señor le hubiera desagradado la actividad en sí, o sea, el hecho de mentirle a su padre, de mentirle al sacerdote, ¿por qué su madre, Rebeca, acepta eso? ¿Por qué, digamos, acolita ese comportamiento? Otro tema importante que yo le preguntaba al apóstol Álvaro, hacía manera de conversación pues tranquila, digamos, entre padre e hija, yo le preguntaba por qué Isaac tenía preferencia con Esaú y no con Jacob. Si Isaac era un siervo de Dios, un hombre de fe, un héroe de la fe, una persona que tenía sabiduría, discernimiento, pero aún así su corazón prefería a Esaú y no a Jacob, siendo Jacob la persona que más interesada en las cosas de Dios estaba, ¿sí? Bueno, y todas esas respuestas las quiero tratar un poco más adelante, pero digamos que ese nombre de Jacob, que significa usurpador, no solamente opera en el momento en el que él le roba la bendición a su hermano, sino también que en alguna ocasión cuenta la palabra que él luchó con un ángel. Es decir, Jacob era una persona que por naturaleza no era merecedora de nada de lo que él pretendía, de todas las bendiciones, de la primogenitura, de las promesas de la heredad y todas estas cosas que venían a futuro. No era merecedor porque era el segundo hermano, le correspondía a Esaú. El Señor no digamos que no tenía en sus planes concederle algo, pero él luchaba. Dice que luchó contra Dios y contra los hombres y venció. ¿Cómo es que Jacob, un ser humano como nosotros, vence, ¿sí?, en una lucha con los ángeles, con el Señor y con los hombres? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la actitud de Jacob era tan anhelante de recibir algo de lo que él miraba que había en otros. Escuche esto, por favor. Era tan anhelante de recibir lo que él miraba en otros, que el mismo Señor le había otorgado, pero a otros, que él decía: yo no sé cómo voy a hacer, pero yo me gano esa bendición porque me la gano. Yo no puedo dejar que, en el caso de su hermano Esaú, se desperdicie, ¿sí? Y entonces él iba detrás de esas bendiciones y digamos que él hizo literalmente la carrera de su fe, porque era obstáculos, era necesito lograr esto, necesito alcanzar esta meta con el Señor, y las iba logrando, tanto así que prácticamente obligó al Señor a tener una experiencia con él, ¿sí? Obligó en el sentido de que el Señor no le quedó de otra al ver ese deseo, ¿sí?
Y entonces muchas veces, aquí hago el paréntesis, muchas veces a nosotros nos pasa que miramos cosas, gracias de Dios dadas a otras personas, y pues cada uno lo procesa de manera diferente. Hay unos que sienten envidia, hay otros que sienten como desánimo, como que qué lindo lo que el Señor ha puesto en esta persona, pero hasta ahí. Otros sienten anhelo por tener eso, otros muestran indiferencia, ¿sí? O no le atribuyen esa gracia de esa persona a que sea dada por Dios y a que el Señor te la pueda dar. Pero depende de la actitud que nosotros tengamos, cómo nosotros vamos a tramitar nuestras bendiciones en Dios, ¿sí? Entonces Jacob hizo estas cosas así. Él no era, digamos que a él no se le había otorgado de manera natural las bendiciones, ¿sí? Sino que de una manera muy, muy forzada. Entonces usted no se preocupe en decirle: Señor, yo reclamo mi bendición en esto. Yo estoy viendo esto y yo reconozco que no tengo estas circunstancias, estas gracias, no tengo estas ventajas, ¿sí? Porque hay de todo y cada uno sabe lo que tiene, digamos, y lo que no tiene también. Entonces, uno puede, según esta enseñanza de la vida de Jacob, uno puede llegar a ser merecedor aún sin merecer. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de la justicia del Señor. La justicia del Señor opera de esa manera, ¿sí? O sea, la vara con la que mide el Señor es una vara llena de misericordia, ¿sí? En realidad, la justicia, tanto que se habla de justicia, de equidad y todas estas cosas, en realidad, como la quiere el hombre, no existe, ni entre los hombres, porque no la hay. Porque si usted mira una familia, siempre usted va a encontrar preferencias entre los hijos, por ejemplo. Así el papá diga: no, yo los amo a todos por igual. Isaac la tuvo, Rebeca la tuvo, todas las familias de la tierra la tienen. Hay hijos que se sienten bien, hay hijos que se sienten mal, porque son el más consentido, el más favorecido y viceversa, ¿sí? Entonces eso ocurre. La justicia en realidad, como la quiere el hombre, no existe. La justicia de Dios es diferente a la justicia que quiere el hombre. Si el Señor respondiera como el hombre quiere que opere la justicia, a más de uno que reclama justicia no le quedaría nada, ¿sí? Porque por la justicia del Señor, el Señor hiciera, digamos, si hiciera que quedara tablas, digamos, eso súper bien repartida la justicia, pues a más de uno, que curiosamente son los que más reclaman justicia, les tocaría unas retribuciones bastante severas. Pero el Señor es muy amplio en misericordia, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos estos dos factores, que sabemos que el Señor es amplio, ¿sí? Que el Señor realmente no nos da según nuestro merecido. Es decir, Él es justo, tampoco es que le dé a cada uno según lo que no merece, da según lo que merece, pero en la fe y en la gracia. Es decir, que la balanza es diferente, ¿sí? Él es amplio. Y tenemos el otro factor, que sabemos que necesitamos la bendición y que hay mecanismos de fe para lograrla, pues eso nos va a ayudar a nosotros a lograr esas bendiciones, ¿sí? Entonces, otro aspecto que hay que tener en cuenta es que no hay que menospreciar la obra del enemigo, por supuesto, porque el enemigo tampoco es justo, ¿sí? Yo les hablaba en la anterior predicación de que hay 4 opiniones en nuestra vida: la nuestra, la de las personas que nos rodean, la de Dios y la del diablo. Y así también hay, digamos, 4 justicias: la nuestra, porque si usted habla acerca de lo que considera justo con otra persona, seguramente o coincide o no coincide, o sea, no es igual. No, digamos que no hay un estándar ahí exacto. La de Dios y la del diablo. Y la medida del enemigo es pues la más injusta de todos. O sea, el diablo quita lo que es y lo que no es. Si eres merecedor de que el diablo meta la mano en tu vida, él va a ir con todo a arrasar. O sea, él no va a decir: no, bueno, tampoco es que ha sido tan malo, vamos a dejarle hasta aquí, ¿sí? Si hay una entrada es para acabar, así se lleve por delante al que se lleve por delante, imagínense. Entonces, la regla con la que mide cada uno es diferente, y la regla con la que mide el Señor es amplia en misericordia. Entonces,
esto nos ayuda a nosotros a entender por qué podemos luchar por las bendiciones, por qué podemos en cierta medida ilusionarnos porque el Señor haga algo, porque el Señor nos dé algo, inclusive trabajar por ellas, esforzarnos por lograr cosas, ¿sí? Porque a mí la palabra, yo estaba escuchando el otro día a una persona que es abogado, pero se dedica a la parte jurídica de los artistas, derechos de autor, las marcas, los managers y todo esto. Y estaba haciendo como una entrevista y una persona le preguntaba que qué opinaba de dos áreas de la música, ¿sí? Es abogado y músico, entonces juntó las dos cosas y se dedica a eso, a la parte jurídica de los artistas. Entonces alguien le preguntaba que era más rentable, si la parte de composición o la parte de producción. Entonces la respuesta que tuvo fue, si eres, o sea, el requisito es que seas bueno en lo que hagas. Y claro, o sea, suena muy lógico, ¿sí? Si esta persona quiere estudiar o quiere dirigirse por el lado de ser, por ejemplo, intérprete, solista, o quiere componer o quiere producir, pues dependerá esa decisión de la facilidad, de en qué eres bueno, y tiene toda la razón. Y entonces había otra persona que le decía, pero digamos que yo estoy en un lugar de aprendizaje en el que yo no tengo, digamos, la experiencia o el bagaje para decir a mí me va mejor en esto o en esto, porque estoy en el desarrollo, o sea, es como que estoy buscando por dónde, ¿sí? Y entonces ese comentario de esa persona me hacía pensar en eso, o sea, el comentario del abogado era bien, o sea, como decir, o sea, vamos al grano, ¿eres bueno en lo que haces, sí o no? ¿Sí? Como decir, el que lo tiene, y el que no lo tiene, no lo tiene, cosa que es verdad, pero en la fe hay cosas que el que no lo tiene las llega a tener, gústele a quien le guste, ¿sí? Que no, que usted es mejor en esto, sí, pero a veces el Señor le da eso que a usted le había dado naturalmente, coge y se lo quita a usted y se lo pone al que ha luchado por esa bendición, que de pronto no tiene naturalmente el don, la gracia, pero se lo empieza a dar, ¿sí? Por eso es que cuando en la iglesia se ha predicado, por ejemplo, de que nadie es necesario, de que el Señor le quita a uno y le pone al otro, es muy cierto, ¿sí? O sea, yo le he dicho muchas veces al Señor, Señor, ¿por qué me pones a hacer esto que tengo que hacer si yo no soy buena en esto? Si no es, digamos, el punto donde a mí me va bien, ¿sí? De pronto en otra cosa, ¿sí? Un servicio en otra cosa. Pero el Señor me ha hecho entender eso. Mira, Señor, hay tanta gente que lo hace mejor que yo, que están ahí en la iglesia. Pues el Señor no da según lo que uno crea que merece, y ni siquiera según lo que naturalmente Él ha dado, porque también el corazón del Señor se mueve respecto al corazón de los hombres, ¿sí? O sea, no necesariamente el Señor le puso esta cosa a una persona y ya no se la quita. Son irrevocables, sí, los dones y el llamamiento, sí, son irrevocables. Es decir, si la persona que los tiene los usa en bendición y en santidad, en pro de las cosas del Señor, no, nadie, el enemigo, nadie, las personas, nadie se las va a poder quitar, ¿sí? Para los que de pronto en algún momento han dicho, ay, no, es que por tal persona me sacaron, ay, es que por tal persona ya no estoy, ay, es que por tal persona que me quitó. No, los dones y el llamamiento son irrevocables, pero los que están alrededor, digamos, que de pronto el Señor no les ha concedido esas gracias, por la actitud se vuelven merecedores. Y para mí, pues esto es una enseñanza gigantesca, sobre todo para aquel que de pronto ha perdido el impulso, la motivación, aquel que de pronto se compara, aquel que está mirando la vida de la otra persona, ¿sí? Y sintiéndose mal, sintiendo
o sintiéndose triste simplemente, o sintiendo rabia, o poniendo tropiezo, o lo que quiera, ¿sí? Y el Señor nos va enseñando eso, ¿sí? Entonces la vida de Jacob, o sea, tiene unas enseñanzas grandes, ¿no? En esta ocasión hemos tocado dos de ellas importantes, una que es volver al lugar, digamos, tener ese interés en esos lugares significativos, en esos momentos significativos, trascendentales, en los cuales el Señor nos ha hablado, que en un momento se vuelven trascendentales y en otro momento pierden importancia. Usted sabe, por ejemplo, cuando uno tiene un sueño, uno se levanta y el sueño es como tan en ese momento y fue tan real que uno como que se lo quiere contar a alguien, ¿no? Así sea cualquier cosa loca, así sea de una de películas, esos sueños que uno a veces tiene. Y entonces uno es como que lo tiene ahí fresco y lo quiere como tener ahí, o contarlo, o recordarlo, ver qué era que pasaba, si era interesante o no. Pero el tiempo pasa y esos sueños pierden importancia y se van olvidando, ¿sí? Se van olvidando. Y así pasa con el Señor, porque los momentos con el Señor son así, son momentos, precisamente. Por eso son momentos, ¿sí? Entonces hay que tener ese interés. Digamos que si nosotros cambiamos de interés no le vamos a encontrar el sentido a esto, pero si volvemos a ese lugar como Jacob y dice, o sea, digamos que Jacob, su norte era decir, bueno, Señor, tú aquí me hablaste, me diste esta promesa, me dijiste esto, no veo nada de lo que puede pasar según tu promesa, pero tengo la promesa aquí, tengo ese momento aquí en el que te sentí, no me muevo de ahí, ¿sí? Me mantengo con ese sentir, ese lugar es el lugar de partida, ¿sí? Y hay que guardar tanto las cosas buenas como las malas. O dígame si no es un buen punto de partida para nuestra fe, recordar un momento específico en el que el Señor no estaba por ningún lado, o eso sentíamos nosotros. Uno valora, uno dice, Señor, yo antes no te sentía, yo oraba y no lo veía al Señor. Sí, entonces son lugares específicos, momentos buenos y malos, pero que edifican la fe, ¿sí? Y eso, ver la obra del Señor y recordar esos lugares nos va a generar mucha gratitud, nos hace reencontrar motivación, tener inclusive una ampliación en cuanto a las metas que tenemos, ¿sí? Nos da norte a donde vamos, ¿sí? Nos dirige cuando estamos teniendo sentires, cuando el alma está colapsada, que son sentires momentáneos, y que esos sentires momentáneos a más de uno, a muchas personas les ha hecho perder el norte, un sentir. No es que yo no estoy de acuerdo con esto, entonces suelto. Y todo lo anterior y todo lo que el Señor te habló a ti, porque a veces lo que mira la gente y lo que le hace desistir es algo que vio en otro, algo que, una circunstancia que lo choqueó, digamos, ¿sí? Pero entonces todo eso, ¿dónde queda? ¿Sí? Entonces hay que volver al lugar, ¿sí? Y entender que así como Jacob, que tenía esa práctica así como de regresar a su lugar donde el Señor le habló, y también de esa actitud que la quisiera ampliar después un poco más, de a mí no me dieron la bendición, a mí no me corresponde ni la primogenitura ni la bendición de mi padre como sacerdote, pero yo me la gano, como sea. Así, mejor dicho, me toque pararme en las pestañas, pues lo hizo, ¿sí? Y esa actitud pues nos enseña mucho. Amén. Entonces, había una canción de un siervo que murió hace muchos años, murió de cáncer, y nadie, si hay alguien que recuerde esto, por favor contácteme porque quiero hablar de ese tema con esa persona. Pero fue algo que a mí me marcó mucho. Y es que un siervo, ya para terminar, este siervo sufría de cáncer. Era un siervo, un pastor, pero que le da lecciones a más de uno, ¿sí? Servía acá en Pasto y le dio cáncer hace muchos años, en un tumor en el cerebro. Muy triste la partida de él, porque tenía 2 hijas bellísimas, unas niñas hermosísimas, que iban a la iglesia con él. La madre de las niñas no iba, era al contrario, el extremo opuesto, o sea, la persona más mundana, más impía, bueno, en fin, un ejemplo para esas niñas, pues nada
nada positivo. Y a él le sucedió esa enfermedad por voluntad del Señor, el Señor se lo llevó, y meses antes de morir, él compuso una canción que decía, que hablaba de Betel, ¿sí? Y yo recuerdo la melodía, era más o menos como ya no en Betel, sino en Salem. Y él decía que para él su Betel era Salem, nuestro ministerio. Y a mí eso me impactó tanto porque, o sea, es como, o sea, a mí me quedó aquí por eso, por cómo él había impactado tanto, llegar al Señor, conocerlo a él, a pesar de la circunstancia que estaba atravesando, pero él decía que era el lugar donde el Señor lo mantenía, digamos, en pie y firme y vivo, y que a Jacob le habló en Betel y a él en Salem, ¿sí? Entonces, pues muy especial de su corazón haber hecho esa canción. Él murió y años después, unas de las personas que lo conocieron a él como siervo, sacaron la canción, y entonces estábamos en un almuerzo de la iglesia, en una visita apostólica, y las personas del grupo de alabanza tocaron esa canción recordando la fe de este siervo. Entonces eso hizo que a mí me impacte más y se me grabe más, y ahora la recuerdo, ¿sí? Y la comparto porque, mire, no importa lo que usted viva, ¿sí? Realmente, y si somos honestos, lo que uno vive le importa solamente a uno, ¿sí? A uno y al Señor. De pronto los padres sí se interesan, se quieren el bienestar para uno, los hijos también, pero se vive más de lejos, ¿sí? Y sin importar la circunstancia, usted sepa que está usted con el Señor, ¿sí? Y lo único que va a contar al final es la fe que usted tenga con el Señor. Y este hombre, pues digamos, en la historia ministerial dejó una gran enseñanza, por lo menos para mí. No sé si alguien recuerda esa canción o recuerda este pastor, o si conoce al pastor y no supo que hizo la canción. Bueno, en fin, la cosa fue que la canción, siento yo, que quedó en el corazón de quienes pues se interesaron por el tema como tal, ¿no? El resto de gente la olvidó, inclusive los familiares la han olvidado, porque años después, o sea, ahora en estos años, yo hablaba con una persona que es familiar de él y le decía, ¿tú te acuerdas de la canción de tu tío? Yo me acuerdo porque me impactó, y me dijo, no, ni idea, o sea, no sé si nunca supo o no se acuerda, pero a mí me impactó por esa fe tan profunda, la fe que hace que en el día de su muerte uno tenga la certeza de dónde está él, y entonces eso a uno ya no le preocupa, ¿sí? Que por ejemplo, si las hijitas de él escucharan esto, porque ellas quedaron pues huérfanas, ¿sí? Tuvieron mucho tiempo que creo que siguieron asistiendo, y la intención inicial bien, pero luego en la digamos ya en la adolescencia, pues la adolescencia hizo lo que tenía que hacer con ellas y las dejó en ceros, en la fe. Y quiero contar otra experiencia chistosa que es referente a esta misma familia. Una de las hijas, después de muchos años, o sea, estoy hablando como de 10 años de diferencia entre la muerte de su papá, ¿no? Algo así, ¿no? Aproximadamente, llegó en un estado de ¿cómo se dice cuando la gente se emborracha? Bueno, llegó muy borracha, llorando, sufriendo, y llegó a la casa de mis padres, porque pues ellos eran los pastores de su papá, que es el pastor que cuento, ¿sí? Y como yo era la hija de mis padres, pues me di cuenta del asunto, porque llegó tipo 1 de la mañana, timbró llorando, muy, muy oprimida, muy deprimida, pidiendo ayuda. Entonces, ahorita que recuerdo esto, esa niña, ¿por qué fue allá? En medio de su borrachera, ¿sí? Y ella andaba con amigos de la edad, o sea, como decir, del colegio, y ella les pidió a los amigos. Entonces los amigos timbraron y le dijeron a mi mamá, que fue la que abrió, le dijo, es que ella nos pidió que la trajéramos acá, que acá es el único lugar donde la pueden ayudar. Fue a pedir oración. Ella creo que en ese momento se tranquilizó mucho, dijo que iba a estar en contacto, pero claro, el mundo y todas las cosas, y de pronto no tener la dirección de alguien ahí.
hizo que ella abandonara también ese impulso de fe en medio de su borrachera, ¿sí? Pero es como decir volver a ese lugar, ¿sí? Entonces vuelvo a lo mismo. Ahí digamos que se corrobora una vez más que hay lugares y experiencias que a usted nadie se las va a quitar. Y usted se puede ir de la iglesia, se puede cambiar de ciudad, se le puede, mejor dicho, acabar todo, como a Job, ¿sí? Pero su experiencia nadie se la quita. Pero usted verá qué hace con esa experiencia. Si la quiere olvidar, como muchas otras cosas olvidamos, sobre todo el ser humano está diseñado para olvidar el dolor y las malas experiencias, ¿sí? Como por este instinto de superación, ¿no? De dejar las cosas atrás y todo. Pero cada uno pues sabe al final de cuentas qué hace con esas experiencias, ¿sí? No le permita al enemigo, a las personas que le rodean, que son usadas por el enemigo, que le quiten esas experiencias. Acentúe su fe en lo que pueda, ¿sí? Así como Jacob, si tiene que poner una señal, si tiene que recordarlo de alguna manera, si tiene que escribirlo, si tiene que lo que sea, ¿sí? Hágalo, porque si no, algún día va a quedar atrás eso y no va a servir, ¿sí? Pero esas experiencias, digamos que ahora me he dedicado como a contar experiencias, las cuento por eso, porque al final de cuentas son esas experiencias las que nos mantienen o las que no, ¿sí? Y entonces, bueno, y yo les estaba contando de esta persona que me propuso, digamos, como escaparme del caos en el que vivía, ¿no? En ese momento. Y yo elegí no hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque tengo también puntos de partida. Para la toma de decisiones también es bueno ver eso. Es decir, el día que usted quiera abandonar a alguien, vea, el día que usted quiera abandonar a su esposo, a su esposa, el día que usted quiera pisotear a sus padres, a su pastor, a alguien que haya sido de bendición para usted, en vez de tomar esa decisión apresurada, ¿sí? Así lo que se le ofrezca sea algo aparentemente mejor, tome la decisión de pronto menos favorable para usted, pero en consecuencia con su fe y sabiendo que usted está delante del Señor y en gratitud por lo que el Señor ha hecho con usted y lo que el Señor ha hecho a través de estas personas en usted, ¿sí? Así como Ruth, por ejemplo. Ruth pudo haber dicho, bueno, se murió mi esposo, listo, ya lo lloré, lo sufrí, pues ya aquí ya no me queda nada al lado de esta señora que es mi suegra pero que no tiene nada que ofrecerme, digamos, hablando contextualmente en lo que significaba tener un marido en esa época y el estar viuda, por ejemplo, ¿sí? O sea, realmente Noemí no le podía dar nada a ella, pero ella toma la decisión de acuerdo a lo que ella considera, digamos, leal o conforme a su fe. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu bondad, tus misericordias. Hoy estamos delante de ti, Señor, dándote toda la gloria y la honra. Gracias por tu amor, Señor, a tu pueblo. Permíteme bendecirle, Señor, a todos los que se han conectado, todos los que colocan sus peticiones delante de ti, Señor, los que inclinan sus rostros, Señor, para buscarte, para clamarte, Señor, por tantas cosas de las cuales tenemos necesidad, Señor. Yo bendigo a tu pueblo. Declaro, Señor, que tú mueves tu Espíritu Santo. Bendigo también a los diezmadores, ofrendadores, a los siervos, Señor, a cada persona que se ha conectado en este momento. Te doy muchas gracias, Señor. Declaro tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.